Ahora en nuestro segmento Visión 360 hablaremos sobre los reclamos por cobros excesivos en las tarifas eléctricas que se han registrado desde el año anterior en varias oficinas de CENEL. Pese a que en las unidades de negocios aseguran que todo está bien, que los problemas ocurridos durante los peores meses de la pandemia ya quedaron atrás, en el siguiente reportaje de María Cecilia Largacha explicaremos qué está pasando actualmente con el cobro de la energía eléctrica en el país y qué se debe hacer cuando alguien se siente vulnerado y con derecho a reclamar. Veamos. Un día cualquiera en los exteriores de CENEL en Guayaquil. Como este es un reportaje de planillas y de tarifas, decidimos comenzar por aquí, por el lugar al que la gente acude cuando tiene un reclamo. Y realmente no hace falta esforzarse mucho para encontrarlos, solo hay que acercarse y ya. Cada persona en la fila tiene una historia para contar. Vengo a denunciar un acto de sobreprecio en el valor de la factura de la empresa eléctrica a nombre de la madre de mis hijos, la señora Astrid Alcíbar Fajardo. Es discapacitada y le están cobrando un valor de $3.828 en la factura. Máximo pago $11 por ahí y ahora me sale de que tengo que pagar 344. Hice el reclamo, esperé casi 15 días, me mandaron un correo diciéndome, aquí está, que tengo que pagar. El señor vive en el segundo piso de un condominio de la tercera edad, es el señor, entonces se le dificulta físicamente moverse y venir aquí a hacer su legal y legítimo reclamo. Pues. ¿Usted viene a reclamar por él? Entonces yo vengo a hacerle el favor al señor. Bueno, desde el mes de abril el señor cayó enfermo, entonces parece que se le ha ido acumulando pero eso tampoco no es el pretexto para que las planillas se hayan venido de una forma abrupta en el consumo. ¿Qué puede consumir el un ancianito? Esto es lo que me mandaron. Mientras estábamos ahí, entrevistando a la gente, alguien del Departamento de Relaciones Públicas de CENEL se nos acercó para decirnos que seguramente habría una explicación para cada caso. Que siempre ocurre así, que las personas van a reclamar y resulta que, en unos casos, han puesto un negocio y por eso la luz les ha subido. O que no tienen el medidor visible, o que tienen una deuda que ha generado intereses, etc. Que cada caso se estudia y se resuelve. El gerente de comercialización lo explica mejor. Nos dice que la lectura en los medidores la hace una empresa externa a CENEL, una empresa contratada, pero la verificación de cada novedad la hace CENEL. Esa información la revisan los facturadores y pasa a una inspección en campo cuando hay una... El error es muy reducida. Sí, la posibilidad de un error es reducida. También dependiendo del sector, ¿no es cierto? Dependiendo del sector, cuando es zona rural y en época de invierno no podemos leer mucho, ¿no? Entonces siempre hay un error. Pero todas nuestras lecturas son validadas y revisadas y tienen una verificación en sitio. En esta unidad de negocios de CENEL aceptan que al inicio de la pandemia, durante el confinamiento, las cosas se salieron de control. Y que no fue solo en Guayaquil, sino en el país entero. Ocurrió que los trabajadores que toman las lecturas no pudieron salir a cumplir con su labor. Así que lo que se cobró a los clientes fue un estimado, un promedio de lo que habían consumido en los últimos 6 meses. Hubo casos en los que las familias ni estaban en casa, pero las planillas siguieron llegando y se fueron acumulando. Y por ende también se acumularon las quejas y los reclamos. Pero esa etapa, dice, ya se solucionó. Pero ya cuando volvimos después de la pandemia, comenzamos a leer todos los medidores y se hizo los ajustes necesarios a las lecturas, a los consumos. Ya nosotros estamos desde el mes de mayo del año pasado, estamos leyendo normalmente a todos nuestros clientes. O sea, si puede haber algún reclamo, será algún rezago de algo, pero no es que ya no leemos. O sea, leemos y le facturamos como dice el procedimiento nuestro. Aunque no todos los clientes han podido superar esa etapa, la más dura de la pandemia, la del inicio, la del confinamiento. Lo que ustedes están viendo es una empresa que se dedica a fabricar empaques de plástico, sacos, fundas, etc. Tiene 42 años en el mercado y da empleo a unas 70 personas. Pero el día en el que los visitamos estaban parados, a oscuras y sin producir. Estamos sin luz. Su historia se parece mucho a lo que vivieron la mayoría de empresas e industrias durante el primer semestre del 2020. Nosotros estuvimos sin laborar, tuvimos más de 90 infectados, 2 personas fallecidas, a un 15% de producción. Prácticamente la empresa
se quedó en una situación muy difícil, como todo empresario, con gastos inflados, con maquinaria que no tuvo la capacidad para poder realizar sus repuestos diarios, porque toda fábrica y toda industria todos los días requiere repuestos. Cuando no existe el flujo, no puedes cambiar los repuestos y las máquinas a su vez se quedan inoperables. Y la deuda con CENEL se me hizo grande, de un monto considerable. Hoy asciende a $222.000, asciende la deuda de Plastiguayas. En Plastiguayas dicen que sí quieren pagar, que necesitan pagar, porque si no lo hacen no les reconectan la luz. Y si no tienen luz, pues no producen. ¿Por qué no pagan? Porque dicen que no tienen $222.000 en efectivo para poder hacerlo. Así que le plantearon a CENEL un convenio de pago. Nuestra propuesta se basa en el 10% en dos partes. La primera, el 5% a la vista. La segunda, el 5% restante a los 30 días. Y la diferencia, amortizarla a 36 meses. Eso querría decir pagar unos $22.000 el primer mes y luego poco más de $5.500 mensuales. Eso además del consumo regular, que bordea los $7.000 cada mes. La empresa eléctrica dijo que no. Haber hecho una propuesta de convenio de pago que no se ajusta a nuestros procedimientos. Entonces, pero le hemos dado, a todos los usuarios le damos la oportunidad de hacer una propuesta, pero una propuesta coherente con lo nuestro. Lo que CENEL quería es el 30% de la deuda al inicio, es decir, $66.000. Y el saldo a 12 meses, o sea, $13.000 por mes. No tenemos ese monto. Pérdidas diarias. De miles de dólares. De miles de dólares. Totalmente. De miles de dólares. ¿Por qué no estamos produciendo? ¿Y si no producen, cómo van a pagar la deuda de la empresa eléctrica? Imposible. Imposible. Si nos dice CENEL que ya se superó todo el problema que hubo en la pandemia, es una total mentira. Hasta hace poco, Zaida Rovira fue la titular encargada de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Están llevando a la ciudadanía a un pago que es totalmente ilegal. Durante su paso por esa institución abanderó varias causas, entre ellas la de defender a quienes no pudieron cancelar sus planillas de servicios básicos durante la emergencia sanitaria. ¿Qué puede hacer un ciudadano que por alguna razón se siente vulnerado en sus derechos? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tenemos un problema grave en cuanto a los mecanismos de reclamo. El gran problema es que como empresa pública ellos tienen la obligación de generar mecanismos efectivos de reclamos y de respuestas inmediatas. ¿Qué es lo que dice el reglamento de reclamos que emitió Arconel? Realmente le cierra las puertas a la persona que va a reclamar. Se refiere a este reglamento, que en realidad es un procedimiento para la atención, resolución y solución de reclamos emitido por Arconel, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. En su artículo 16, este documento dice: el reclamo podrá ser presentado en forma escrita en las oficinas de Arconel o ingresado en su página web dentro del término de 5 días, posteriores a la emisión de la resolución final de la empresa eléctrica distribuidora. O sea, en la segunda opción, claro, en la segunda instancia. En la segunda instancia. Pero yo me pregunto, ¿qué ciudadano ha recibido una resolución de la primera instancia de la proveedora, de CENEL en este caso? Ninguno. ¿No podría la Defensoría del Pueblo ayudar? Bueno, la Defensoría del Pueblo dentro de sus competencias tiene justamente la protección y defensa de los usuarios y consumidores. Pero en el artículo 15 nos dice lo siguiente: el procedimiento se iniciará por propia iniciativa del consumidor. Es decir, sacan del escenario de reclamos a las instituciones que podrían o que tienen la obligación constitucional y legal de proteger los derechos. Y por ello, dice ella, la gente no acude a esa segunda instancia. Entre que la persona pide oficialmente la resolución a CENEL, busca asesoría legal, lleva los documentos a Arconel. Ya se pasaron los 5 días, que por cierto son muy pocos. Son muy pocos. Este reglamento no lo conoce nadie. Nadie. Y también tendrían ellos la obligación de generar procedimientos para que la ciudadanía conozca cuáles son los mecanismos de reclamo. Obviamente quisimos preguntarle acerca del tema a algún vocero de Arconel, pero tras una semana de requerimientos y peticiones, la entrevista no nos fue concedida. Esta misma semana, poco antes de que este reportaje fuera emitido, también hubo novedades con la empresa que no lograba llegar a un acuerdo de pago. Finalmente llegaron a una negociación con CENEL y lograron ese acuerdo que les permitirá seguir trabajando y mantenerse operativos. De hecho, CENEL dice que ha logrado ya cerrar 120.000 convenios de pago. Aunque claro, no todos los usuarios se tranquilizan con eso. Acá no nos dicen nada, lo único que nos meten el dedo, ¿no?
vaya a hacer convenio, pero igual no nos ayudan en la rebaja del cobro excesivo de las planillas. En este momento, ya terminada la emergencia, los cortes de luz han vuelto y se realizan tras una sola planilla vencida. No importa si se trata de un usuario residencial, comercial o industrial. Primero llega una notificación de advertencia y luego, si la persona o la compañía no paga, llega el corte de energía eléctrica. Las asociaciones de usuarios siguen exigiendo transparencia en las tarifas e instancias de reclamo más amigables, porque tal vez la emergencia haya terminado, pero la crisis todavía no.